Hola, hola, docentes y directivos docentes del programa Todos Aprender. Tengan todos una cordial bienvenida a nuestro ciclo 3 de educación inicial titulado Dotado de sentido, el mundo a través de la lectura y la escritura. Nuestro contenido tiene un momento de exploración, un momento de estructuración, un momento de práctica, un momento de transferencia y un momento de cierre. Como objetivo tenemos brindar herramientas prácticas a docentes de los grados de transición primero y segundo para que promuevan los procesos de lectura y escritura de niñas y niños desde el descubrimiento de las diferentes funciones y usos del lenguaje, el desarrollo de la conciencia fonológica, el principio alfabético, la fluidez y la creación textual. Como objetivos específicos tenemos el primero, ampliar las comprensiones sobre el desarrollo de la conciencia fonológica, el principio alfabético, la creación textual, la fluidez y la comprensión lectora al tiempo que se brindan orientaciones prácticas. Como segundo objetivo, brindar elementos conceptuales y prácticos a los docentes para que el ambiente pedagógico de su aula promueva el aprendizaje de vocabulario nuevo, uso de grafías, el disfrute de la literatura, el reconocimiento del sonido de las letras, la narración de historias, la lectura individual y en grupos grandes, que contribuya al aprendizaje de la lectura y la escritura. Como tercer objetivo, ampliar el conocimiento y comprensión desde algunos referentes teóricos y técnicos sobre la lectura, la escritura y la oralidad, como una oportunidad para aprender, para ejercer ciudadanía y construir subjetividad. Como cuarto objetivo, conocer y analizar herramientas pedagógicas para vivenciar las funciones y usos del lenguaje, el desarrollo de la conciencia fonológica, el principio alfabético, la fluidez y la creación textual. Tenemos los siguientes desempeños esperados en términos de las evidencias de los aprendizajes. El primero es ampliar el conocimiento y comprensión desde algunos referentes teóricos y técnicos sobre la lectura, la escritura y la oralidad, como una oportunidad para aprender, para ejercer ciudadanía y construir subjetividad. Y como segundo desempeño, conocer y analizar herramientas pedagógicas para vivenciar las funciones y usos del lenguaje, el desarrollo de la conciencia fonológica, el principio alfabético, la fluidez y la creación textual. Se espera que los docentes cuenten con herramientas para ampliar las experiencias de niñas y niños con el lenguaje a partir de la descripción de objetos, personas, situaciones y acciones en las que se detallen atributos y características. Realizar juegos rítmicos con las palabras que inviten a relacionar palabras con su sonoridad, así como vinculen movimientos para el cuerpo que promuevan la coordinación, la lateralidad, el equilibrio y la exploración del espacio. Introducir diariamente y de forma intencionada nuevas palabras para que sean usadas en contexto antes de leer un libro o contar una historia, para favorecer la comprensión de estas, entre otras actividades. Y por último, leer en voz alta a niños y niñas para luego generar conversaciones sobre la vivencia de los personajes, finales alternativos del libro y propias posturas sobre la historia. Ahora nos vamos a un momento de exploración. Para esto tenemos dos preguntas: ¿cómo aprendimos a leer y a escribir? Y la segunda pregunta es: ¿enseñamos cómo aprendimos? Ahora nos vamos al momento de estructuración. ¿Cómo aprenden las niñas y los niños a leer y a escribir? ¿Cómo aprenden las niñas y los niños? El desarrollo y el aprendizaje se da por varias etapas, como es el proceso de descubrimiento, los saberes previos, que va desde explorar y construir otras ideas, conocimientos, relaciones, experiencias. Es un proceso de construcción de sí mismo, de significación del mundo, apropiación de los recursos simbólicos, físicos, sociales y culturales que le proporcionan su contexto y las interacciones inmediatas y directas con sus pares, adultos, objetos. Y como último, construyen nuevas ideas, respuestas y conclusiones al tiempo que complejizan sus preguntas e hipótesis, lo que les permite reorganizar la comprensión en torno al funcionamiento del mundo. Los métodos de la lectura y la escritura: existen dos clases de métodos para promover, propiciar, favorecer el proceso de la lectura y la escritura. El método sintético suele ser los más utilizados, actualmente se implementan en muchas escuelas. El método alfabético
se aprende de memoria y en orden las letras del abecedario. Primero las minúsculas y luego las mayúsculas. Luego se deletrea por sílabas y posteriormente se forman palabras, frases y enunciados. En el método fonético se enseñan las letras, normalmente primero las vocales, después las consonantes por su sonido y no por sus nombres. Luego de que se han aprendido los sonidos se combinan en sílabas para después formar palabras y frases. Y por último se enseña mediante este método y suele apoyarse de ilustraciones o imágenes. Método silábico. Se inicia enseñando las vocales y luego las consonantes. Una vez conocido el alfabeto, se combinan para formar sílabas y con ellas se van construyendo palabras como significados. Como apoyo para este método se utilizan imágenes, así como aplausos o palmadas para identificar las sílabas en las palabras. Método global. Se caracteriza por presentar desde el comienzo a los niños y a las niñas unidades con un significado completo, palabras, frases o enunciados. Se aprovecha la memoria visual de los pequeños ya que suelen ser capaces de identificar elementos similares en palabras distintas. Asimismo, este método favorece la fluidez y la comprensión. Es importante destacar que se presentan a los niños y a las niñas palabras y enunciados para que hagan referencia a objetos que los rodean y aspectos de la rutina diaria. Método léxico. Este método favorece la comprensión e interpretación de palabras que tienen sentido para los niños y para las niñas, de tal forma que promueva el aprendizaje significativo. Comienza con estudio y comprensión de palabras significativas para las niñas y los niños, nombres, objetos del aula, y estas se van acompañando de imágenes. Tenemos 3 propósitos que promueven la educación inicial. El primer propósito es que los niños y las niñas construyen su identidad en relación con nosotros. Se sienten queridos y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. El segundo propósito es que los niños y las niñas son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones. Expresan, imaginan y representan su realidad. Y el tercer propósito es que los niños y las niñas disfrutan aprender, explorar y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo. Todo esto es necesario en la educación inicial. Es importante destacar que la lectura y la escritura se da para la vida y no solo para la escuela. Y tomar en cuenta las diferencias individuales de niños y niñas para poder disminuir las brechas de inequidad, ayudándoles a alcanzar su máximo potencial. El promover espacio para que los niños y las niñas disfruten de la lectura y de la escritura. Que los niños y las niñas expresen y se comuniquen eficazmente sus ideas y sentimientos. Y el último punto, aumentar la cantidad de estudiantes que permanecen en la escuela y que aprendan a leer en primero, disminuyendo la cantidad de los que repiten el grado. El proceso del desarrollo de la escritura tiene momentos claves. Empieza por el garabateo, que es uno de los primeros medios de expresión después del llanto. Este trazo significa el inicio de la expresión que evoluciona junto al niño y junto con los primeros años de vida. Y el niño hace una interpretación global de su mundo. Después, el descubrimiento de la clave de la escritura fonética y por último, la llegada al sistema alfabético. Tenemos algunas destrezas fonológicas como lo son la discriminación, que es distinguir los distintos sonidos o fonemas. La separación es dividir los fonemas o sílabas de una palabra. La comparación es encontrar similitudes y diferencias entre los fonemas o sílabas que forman una palabra. La unión, que es juntar fonemas o sílabas para formar una palabra. La omisión es quitar un fonema o sílaba y la sustitución, que es cambiar un fonema por otro. Llegamos ahora a un momento de la práctica para responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol del docente en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura? ¿Por qué son importantes estos procesos para la construcción de la lectura y la escritura en los niños y en las niñas? La lectura en voz alta y la narración de historia desarrolla la memoria, el pensamiento crítico, la curiosidad y la imaginación, habilidades socioemocionales, la argumentación y la noción del tiempo. Esto ayuda a incorporar un vocabulario nuevo, contribuye a la adquisición del lenguaje, amplía las posibilidades de comprender textos, de descubrir los elementos y de expresar las ideas y de construir relatos e historias. El uso de grafía permite a los niños y a las niñas evidenciar su interés por descubrir el código alfabético.
y sobre todo hacer un uso social de la escritura para compartir sus pensamientos, sus sentimientos, sus ideas y su creatividad. Llegó el momento de manos a la obra. Vamos a diseñar un recurso desde el cual se provoque en las niñas y en los niños la exploración y el interés por descubrir y descifrar las palabras, la imaginación y el pensamiento crítico. Tener elementos para escribir con sus propias grafías, textos con intención comunicativa, idear y contar historias desde palabras nuevas que aprendan día a día y que les permita avanzar hacia la comprensión de los textos a los que acceden. Vamos a tener un intercambio de saberes y experiencias, y para eso, ¿qué procesos de lectura y escritura y oralidad se favorecen a partir de este recurso? ¿Cómo pueden participar los niños y las niñas y las familias en la elaboración del recurso? ¿Cómo se usa? Tomaron como referencia algunos de los métodos de lectura y escritura presentados en la estructuración y por qué, y cómo enriquecerían el ambiente pedagógico a partir del uso de este recurso. Nos vamos a un momento de transferencia. Los ambientes pedagógicos significativos promueven el aprendizaje de la lectura y la escritura en los niños y niñas de educación inicial. Ahora nos vamos a un momento de cierre. Nuestra SPS de educación inicial, ¿qué ideas nuevas nos llevamos para fortalecer nuestra práctica? Muchas gracias, esperamos que sea de gran ayuda esta SPS de educación inicial.